Convenio TV, programa declarado de interés general por la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe y el Consejo Municipal de Rosario. ¿Por qué elegí ser médico? Siempre me gustó ayudar al prójimo, a un amigo, y la medicina nos presta esa posibilidad de cambiar la calidad de vida a un ser humano. Doctor Jorge Nagel. Los que tenemos algunos años recordarán la fantasía de pensar un mundo con un viaje a Marte, de pensar todos los cuentos fantásticos con que nuestra infancia nos acunó. Y vemos a lo largo del tiempo cómo aquella fantasía de esos escritores se volvieron realidad. ¿Quién hubiese pensado que podríamos llegar a ver un cerebro en actividad? Y no en ciencia ficción, en la realidad. Y todas las cosas que aún en lo que nos quede por vivir seguramente veremos. Miren, les recomiendo que se queden allí pegadito al televisor, porque el doctor Jorge Nagel, como dice Marcos, Nagel, pero es Nagel. Hola Jorge, gracias por estar. Vamos a ir a ustedes por la invitación. No, vamos a ir andando sobre esta situación mágica casi que nos permite el cerebro. Mágica para los que estamos afuera, ¿no? Claro. Pero, ¿cómo llegaste al cerebro? ¿Cómo llegué al cerebro? A la medicina ya sabemos, pero al cerebro... Al cerebro. Llegué porque cuando uno está estudiando medicina, cursa distintas materias, y dentro de ella estaba neurología. Y yo tuve un profesor que me marcó, que quise ser como él, que fue el profesor doctor Gutiérrez Márquez, José María Gutiérrez Márquez. Excelente persona, excelente profesional, y de una formación neurológica. Yo digo, qué interesante es esto, por 35 años atrás. Entonces decidí elegir el estudio del cerebro, sin saber lo que después... En lo que te metías. En lo que me metía y que realmente cambió mi vida, hizo lindo mi despertar, porque uno se despierta y sabe que lo que le aguarda es lo que le gusta. Claro. Hacer lo que le gusta, y bueno, y aparte porque no es una ciencia que está ahí tranquila, sino que es una ciencia completamente dinámica, la neurología. ¿Cuándo empezó la era del... creo que sí, la era del cerebro? Bien, la era del cerebro, el cerebro siempre fue una cajita de sorpresa para todos los que lo estuvimos estudiando, pero no sé por qué, por el desarrollo a lo mejor tecnológico que marcaron los cambios, el desarrollo tecnológico de la tomografía axial computada. Siempre todos los desarrollos tecnológicos tuvieron que ver con el cerebro. La resonancia magnética, eso se dio entre los años 90 y 2000, el gran desarrollo tecnológico, que asociado al cuadro clínico, que nunca nos tenemos que olvidar, al conocimiento, eso trajo aparejado conocer muchas enfermedades del cerebro, que antes no la conocíamos, por estar cerradito entre los huesos. Entonces, esa década, entre el 90 y el 2000, se dio por llamar la década del cerebro, que nunca más dejó de crecer en conocimiento. Se agregó que ahora estamos viviendo la era de la comunicación y del conocimiento,
Y para comunicarse, ¿qué se necesita? Cerebro. Claro, claro. Y para conocer, ¿qué se necesita? Para aprender, ¿qué se necesita? Cerebro. Entonces, esa década largó la carrera que aún hoy seguimos corriendo. ¿El cerebro será transformado, digo, de aquel hombre de Neandertal al de hoy? No sé, tal vez en muchos, no sé si miles de años más, pero cientos de años más. ¿Habrá la posibilidad de otro hombre si hay otro cerebro? Bien, la pregunta es excelente. Sí, yo creo que, pero claro, pasaron 3 millones de años desde el cerebro reptiliano, que no tenía lóbulo frontal, pero sí que tenía memoria básica y emociones básicas. Una tortuga puede copular, una tortuga recuerda dónde está el tomate. Claro. Desde esos 3 millones de años, nosotros fuimos desarrollando el lóbulo frontal. Ustedes ven que nuestros ancestros, los monos, por ejemplo, para Darwin, no tenían prácticamente lóbulo frontal. El hombre fue desarrollando su lóbulo frontal. Vaya a saber qué necesidad tuvo, ¿no? Porque tuvo muchas los desarrollos necesidades, surgen de las necesidades. Sí, y del uso. Exactamente. Tuvo que sociabilizarse. Claro. Fíjense, sociabilizarse. Tuvo que la mujer quedarse en la casa con los hijos y él salir a cazar. Tuvo que experimentar, armar, ingeniarse armas para cazar. ¿Para qué? Para después reunirse en sociedad para comer. ¿Está? Desde ahí largamos. Fuimos conociendo, fuimos aprendiendo y fuimos desarrollando el lóbulo frontal. Ahí te interrumpo un minuto, porque era muy interesante la pregunta, a ver dale. si vamos a cambiar nuestro cerebro. Vamos a seguir, pero para seguir desarrollando si cambiamos o no el cerebro. Sí. Si lo que hizo el hombre en su evolución fue poner el lóbulo frontal, ¿podrán los robots adquirir el lóbulo frontal que a nosotros nos falta? La cuestión de las redes sociales que nos retraen, nos conectan pero nos retraen, creo que acentúan nuestro individualismo. ¿Sufrirá algún problema nuestros lóbulos en lóbulo frontal? Qué interesante. Como yo les dije, me despierto a la mañana muy contento de hacer lo que me gusta. Y esta pregunta también es sumamente interesante para contestar y para imaginarnos. Sí. Hoy por hoy tenemos 3 tipos de redes. La tecnología nos permitió conocer lo que Rubier, que era nuestro profesor de anatomía, decía, no, el lóbulo frontal está separado del parietal, está separado del occipital y está separado del cerebelo, que es el órgano del equilibrio. Hoy la tecnología, ese desarrollo tecnológico que empezó en el 90, nos permite conocer que el cerebro tiene tanta importancia en el cerebro, tiene tanta importancia la corteza cerebral, las 6 capas de neuronas que tenemos, como las redes que unen. Hoy sabemos que nosotros estamos viendo algo, esa palabra convenio, y a mí me gusta o no me gusta, porque las redes me comunican la región que yo uso para ver, que es del cerebro reptiliano, porque es viejo, con el área nueva, con el frontal, para saber si ese color es conveniente, si hay que cambiar de color. Todo eso lo fuimos aprendiendo con la tecnología. Y es eso, esas redes, que la computación está tratando de imitar. No es que el cerebro imitó a la CPU, a las redes de la CPU. No, la CPU, para armar un robot, está tratando de imitar las redes que tiene el cerebro.
¿Está? Y la tercera, que nada tiene que ver, que sí nos pone a prueba nuestro cerebro y que nos puede desgastar si no lo sabemos utilizar correctamente, son las redes sociales. Por lo tanto, tenemos 3 tipos de redes. ¿Está? Sí. Ese es el gran desafío, de saber qué es lo que va a pasar con nuestro cerebro, Claro. este que maneja las emociones, con respecto a las redes de la robótica. ¿Está? Con respecto a las redes de la robótica. Hoy sabemos que nosotros somos lo que somos por un puñado de experiencias. Por eso que el cerebro no se puede clonar. El cerebro se puede clonar a ser igual, pero las experiencias son acúmulos de sustancias, de proteínas, que nosotros fuimos adquiriendo durante la vida. Por eso que no hay un cerebro igual que otro. Como la huella digital. Como la huella digital. No hay un cerebro igual que otro. Esto a cada cual su cerebro. Por eso que es tan difícil entender. Nadie siente el dolor igual que otra persona. Está claro. Y eso es por las emociones, por estas redes que logramos desarrollar después de tanto tiempo y que con los tóxicos podemos destruirla. ¿Qué son los tóxicos? Tóxicos Droga, endógenos, alcohol. tóxicos endógenos de adentro, como es el cortisol cuando una persona está muy estresada, que lesiona el cerebro, o como es los tóxicos exógenos, Claro. donde están los determinados fármacos que no tomamos bien prescriptos, donde están los tóxicos de síntesis y los de no tan claro. síntesis, y donde ahora Netflix está, perdón, No, lo nombré, pero sí, por favor. está anunciando qué marihuana utilizar durante sus programas, porque hay 10 cepas de marihuana. Esto es lo que no se sabe, que los tóxicos, por más que tenga el nombre marihuana, no actúan de la misma manera. Primero porque a cada cual su cerebro. Está el cerebro adictivo y está el que no. Y segundo, porque cada tóxico, la narcoindustria lo arma de distintas formas. De acuerdo a sus necesidades. De acuerdo a las necesidades de la del industria. consumo. Claro. A las necesidades del consumo, sin tener en cuenta que eso puede lesionar la corteza y puede lesionar las vías. Entonces, lo que tuvimos 3 millones de años Para conectar. para desarrollar, podemos destruirlo en 1 o 2 años. O sea, la corteza no solo protege, digamos, ¿no? Por... La corteza es la que, es la que ordena, imagina, aprende, porque es ahí donde se acumulan las proteínas, que vienen por las vías estas que yo hablo, por estas redes, y se acumulan en determinadas áreas de la corteza. Nuestro cerebro está alimentado por 5 sensaciones. No hay que darle mucha vuelta, que después la corteza y esas redes que tenemos la ordenan, pero está alimentado por el tacto, por eso que es tan importante besar y acariciar a un paciente, claro, a una paciente, persona. sí. Está alimentado por la vista, por el oído, Por los sentidos. por el gusto y por el olfato, los 5 sentidos. Eso recibe como información. Eso recibe como información, como proteína, depende del momento. Qué básico su complejidad. Pero antes Sí, de ir... pero adentro. Sí, pero antes de irnos a un pequeño corte, Jorge, yo no quiero interrumpir el principio de la pregunta, porque fuimos anexando cosas, pero la pregunta original era, ¿el hombre irá hacia un nuevo cerebro y por lo tanto un nuevo hombre a través de evolución? Sí, Sí. yo creo que
no sé si a un nuevo cerebro, pero sí a esas redes van a conducir distintas sustancias químicas que van a hacer que el hombre cambie su comportamiento y que el cerebro cambie su comportamiento. Tenemos que ir a un pequeño corte, pero la pregunta que queda para cuando vengamos tiene que ver con esto. ¿Las redes son adictivas como lo puede ser la marihuana, el alcohol o la comida? En un minutito, el doctor Jorge Nagel, ¿no? ¿Está bien, Marquitos? Perfecto. Enseguida seguimos con él. La fuerza del campo está en el trabajo de su gente. Unión de Trabajadores Rurales, Entre Ríos 175, Rosario. Quiero comprar una Air Drill. Pero ¿por qué no compra una sembradora que siembre bien? ¿Ah, sí? ¿Y cuál? La sembradora Bertini, gran autonomía, mayor precisión de siembra, más penetración, es más práctica para el transporte. Esa es una sembradora que siembra bien. Me convenció. Bertini, líder en siembra directa. Sindicato Obreros de Estaciones de Servicio, Garage, Playas y Lavaderos Automáticos de la provincia de Santa Fe. Por la dignidad y superación del trabajador. Contra la explotación y la inequidad distributiva. Riobamba 1075, Rosario. Medio siglo de historia, medio siglo de responsable trayectoria. Ya iniciamos el camino hacia el centenario. Nuestra trayectoria, una responsabilidad hacia el futuro. Cooperativa de Trabajos Portuarios Limitada, Puerto General San Martín. Una cooperativa fundada con trabajo y dedicación. Joyería España, las marcas más destacadas, siempre un paso adelante. España y Ceballos, teléfono 448-8413. Sindicato del Personal Embarcado de Dragado y Balizamiento, por la Unión de los Trabajadores Portuarios, Marítimos y Navales. Cosas de Mujeres, Salón de Estética. Todo lo que la mujer necesita para su belleza. Cosas de Mujeres, San Lorenzo 927. Teléfono 421-1021. Milonga para recordarte, milonga sentimental. Otros se quejan llorando, yo canto por no llorar. Y aquel buzón carmín, y aquel fondín donde lloraba. Soy sangre y piel del tono aquel que me dio su semilla. Esta voz que una vez me sonó a hueco, cuando le dije adiós, nonino. Tal vez, No lo sepas nunca, tal vez, no lo puedas creer. tal vez te Provoque risa verme tirado a tus pies. Muy bien, y seguimos con este maravilloso mundo del cerebro, de nuestro cerebro, del suyo, del de todos, cada uno con su cerebro. Eso es lo primero que hemos aprendido hoy, ¿no? Hay un libro, ¿Sí? hay un libro que se los recomiendo a cada cual su cerebro. Trasplante de cerebro imposible. Trasplante de cerebro imposible. Pero la por pregunta, ahora. la pregunta Neuronas y células madres, posible. Claro. Posible en un, por ahora, Claro. con seguridad en un futuro. Ajá. Pero ya se están haciendo. Jorge, la pregunta que habíamos dejado en el aire era si esto de las redes sociales, de internet, de los telefonitos, que yo he leído que los pulgares, como nunca, se asocian con el, van en común con el cerebro, ¿no? Por justamente la mecánica. ¿Podríamos estar transcurriendo o empezando a transcurrir una nueva adicción? Sí, yo creo que estamos empezando a transcurrir una nueva adicción.
pero como todas las adicciones, después salen los antídotos, ¿no? De todas maneras, a mí me preocupa lo de las redes sociales y lo de tener toda la información en una pequeña cajita, porque eso hace que cambiemos nuestras emociones y lo que llevan las redes. Claro. A nadie se le escapa que cuando estamos sentados en un bar o la gente no se comunica, ya no habla, ya todo es... Y muchas veces entre ellos. Celular, Todo es un claro. celular. Claro, y al cerebro se lo ejercita de otra manera, ¿no? Pero yo a la audiencia tan importante, a la teleaudiencia que ustedes tienen, les quiero dejar una pregunta. Ustedes saben que, por supuesto que lo saben, que cuando tiraron las torres, esto dramático de tirar las torres, los psicólogos no permitieron en Estados Unidos, o por lo menos que la gente joven y los chicos vean. Sí. ¿Tá? Son muy cuidadosos de lo que el cerebro le impacta, porque el cerebro necesita tiempo para procesar, que no lo está teniendo con las redes sociales. ¿Tá? Necesita tiempo. Si ustedes se fijan, a ver, yo siempre lo cuento esto, porque cuando venían los soldados de Vietnam y desde un techo, desde de un balcón mataban gente, los americanos sabían que esos eran excombatientes y que venían con trastornos psicológicos y psiquiátricos. Porque el cerebro no había llegado a procesar que la guerra terminó. No, y porque aparte por el estrés postraumático, a esto voy. Claro. Si nos recordamos de la película El francotirador, la de Robert De Niro, Sí. Vimos todos a esa edad cómo fueron muy cuidadosos en explicarle al mundo por qué esa gente venía enferma de la guerra. Porque recuerdan ustedes que sacaban al americano, al soldado, al coronel, lo sacaban y le jugaban con la ruleta rusa. Y eso le causaba un estrés tremendo. Bueno, nosotros tuvimos una guerra también. Por eso. Y no me parece que no hemos cuidado mucho a los excombatientes. Hubo más suicidios posguerra que bajas en la guerra. Sí, sí, sí. Yo conozco gente que aún hoy, un médico que estuvo en la guerra, que cuando se baja de un taxi, vive cerca del aeropuerto en Buenos Aires, siente un avión y se tiende a agachar. Es decir, vamos a la pregunta. Entonces, si fuimos cuidadosos en que nuestro cerebro procese la información en su momento, ¿está? Porque fuimos cambiando en la era de la comunicación, nos sentábamos a tomar un café y veíamos cómo dos aviones se estrellaban. Ese cerebro se tuvo que acostumbrar. La plasticidad neuronal de ese cerebro no es la misma que la que pusimos en funcionamiento para la guerra de Vietnam. O la guerra de las Malvinas. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahora? Nosotros recibimos por las redes sociales buenas, medianas y malas noticias. Claro. Falsas o verdaderas. Claro. Incluso hay gente que se fabrica su propio perfil, el que a ella le gusta, y lo pone en las redes. Y uno tiene que decir, ¿y esto? Y ahí vamos al núcleo amigdalino, que es el que dice, esto está bien, esto está mal. Claro. Pero ¿cuántas veces por día usamos? Núcleo amigdalino que no tiene un robot. Que no tiene un robot, que es el que dice, esto lo voy a guardar en el hipocampo, en el caballito de mar, que es la CPU, de la memoria, perdemos eso y perdemos memoria. Sí. Entonces, ahí está el problema. ¿Cómo vamos a aceptar después de años y años y años? ¿Será productivo y nos estimulará el cerebro o será desgastante? Claro. Y iremos hacia otra cosa. Iremos a perder emociones porque nos acostumbramos,
o iremos a perder raciocinio. ¿Está? Jorge, porque los tóxicos, por ejemplo... La pregunta es, sí. ¿qué pasa con el sueño y el cerebro y nosotros? Eso es otra cosa importantísima. Hoy hay muchísimos estudios que intentan demostrar cómo dormimos. El cerebro y nosotros, el sueño y nosotros. El sueño se empezó a estudiar en Francia por la década del 70 y se empezó a estudiar por lo que a los hombres, a los seres humanos le interesa, yo hablo de hombre genéricamente, sí. Por la impotencia, para demostrar si una persona era impotente o no, si era impotente psicológicamente, es decir, que tenía problemas de erección o no, porque durante el sueño ocurren 4 etapas que las neurociencias ya la tienen completamente estudiadas y que nosotros en Rosario tenemos gran calidad de profesionales que estudian el sueño. Es donde el cerebro reorganiza todo su día de trabajo. Quien no duerme bien no reorganiza su cerebro. Quien se despierta 2, 3 de la mañana y quien no tiene las 4 etapas, estas de movimientos oculares rápidos, esta de que cuando nos despiertan nos acordamos que estamos soñando, y esta cuando nos despertamos y recordamos lo que estamos soñando, aparte tenemos erección. Quien no tiene y cumple esas 4 etapas está alterando sus emociones y su personalidad y su control de estímulos para el día siguiente. ¿Hombre o mujer? Hombre o mujer. Hombre o mujer. Hombre o mujer es exactamente igual. Eso que el cerebro no duerme. El cerebro, no exactamente. Se reorganiza. El cerebro tiene muchísima actividad durante el sueño. Si no dormimos bien, no acomodamos las hormonas, no acomodamos nuestra tensión arterial, no acomodamos nuestro crecimiento cuando estamos creciendo. ¿Y el sueño tiene que ser natural porque el cerebro así lo indica, o hay que acudir a las pastillitas? ¿Es lo mismo? Esa es una excelente pregunta. Antes y ahora se dice, qué bárbaro los chicos jóvenes que tienen erección cuando se despiertan. No es qué bárbaro los chicos jóvenes. Por eso que siempre hay que tener cuidado con que duerman bien los jóvenes, que no alteren su ritmo de sueño, sino que los adultos tendríamos que tener erección. Y si no se da porque... Recordarnos, y si no se da es porque estamos o alterando el sueño por el estrés y el cortisol famoso o porque estamos tomando algún medicamento, por ejemplo, algún tranquilizante menor, que alteran la citoarquitectura del sueño. Antes de irnos al living, que Mariano nos está llamando, pero te quiero hacer otra pregunta, después lo seguimos charlando, hablaremos un poco de vos, es hablar de vos también, hablar de todo esto, ¿no? Gracias. La memoria, yo siempre me pregunto, porque... Por ejemplo, sabes que, bueno, éramos 5 hermanos y cada uno nos acordábamos de nuestra infancia, pero de una cosa distinta. O no de una cosa distinta, el mismo hecho visto distinto. Y yo digo, ¿pero cómo? ¿La memoria es real al hecho o uno se fabrica su propia memoria? Uno se fabrica su propia memoria, dependiendo del momento. Si estás contento, con emociones positivas, vas a recordar ese hecho como algo lindo. Si estás triste, vas a acordar ese hecho distinto. Mira. No sé si te... sí. Pero lo vas a recordar. Claro. Pero de distinta manera, por eso que a cada cual su cerebro. A cada cual su cerebro. Vamos a seguir porque además hay muchas cosas más para preguntarle a Jorge, que te invitamos a pasar por allá con Marcos. Muchísimas Adelante. gracias. Uno se despide insensiblemente de pequeñas cosas, lo mismo que un árbol que en tiempo de otoño muere por sus hojas.
Al fin la tristeza es la muerte lenta de las simples cosas. Y esas simples cosas quedan doliendo del corazón. ¿Qué cosas te han quedado doliendo en el corazón de las simples cosas? De las simples cosas, qué buena pregunta. Perder a mi padre y a mi madre, perder a mi hermano y perder a amigos. ¿Está? Perdón por la pregunta. No, es muy buena pregunta. Y a veces recordar, porque el amor de una pareja no es constante. Los estímulos no lo controlamos en forma constante. Y bueno, eso también queda doliendo cuando uno tiene esos baches en la pareja o en el amor. ¿Está? Amor, llamo a una mujer, a tu hijo, a tus hijos, ¿está? A la familia, a la gente que vos querés. Ya Marquitos nos va a dar algunos detalles tuyos, pero yo siempre me pregunto, y sabes que vengo de una familia de médicos, digo, ¿de dónde sacan la fuerza los médicos para ese abrazo, para al paciente, para ese optimismo que necesariamente al que debe asirse un paciente? ¿De dónde lo sacan? Cuando tal vez la realidad no es la mejor. Sí, sucede que tenemos que sacarlo. Eso es necesario, tenerlo. El paciente necesita, si alguien va por dolor de cabeza, no puede ser que el médico no le toque la cabeza. ¿Está? Si alguien va porque tiene un problema, no puede ser que el médico no lo escuche. Ese es uno de los cambios que tiene nuestro cerebro. Ese es uno de los cambios que tiene nuestro cerebro. En la medicina, por ejemplo. Que la tecnología está haciendo que muchos profesionales, mal o bien, escuchemos poco a los pacientes, lo toquemos poco, lo revisemos poco y confiemos mucho más, a lo mejor, en una imagen. Claro. Pese a que yo la hago, ¿eh? Sí. Pero eso es lo que uno rescata. No sé si contesto tu pregunta. Sí, totalmente. ¿Cómo hacemos los médicos? Claro. Es obligación hacerlo. Y si uno no está bien, el paciente se da cuenta. Doctor, ¿está usted cansado? Doctor, ¿le pasa algo? ¿Le duele a usted la cabeza? Y entonces, en ese caso es mejor decir la verdad. Claro, porque uno es ser humano. Claro. Sí, me pasa que anoche no dormí bien, me pasa que tengo algún problema. Seguro. ¿Sí? ¿Quién nos visita hoy, Marcos? El doctor Jorge Nagel nació en Progreso, Santa Fe. Sus papás, Ricardo y Lidia, papá productor agropecuario, mamá ama de casa, 3 hijos, un nieto y me parece que dice otro por venir. ¿Otro en camino? Otro en camino. ¿Y acá dice River? No. Sí, otro en River. River. Como vos. Por eso lo puse así. Qué buena noticia. Hincha de River. Bueno, sí, claro. La especialidad diagnóstico por imágenes, neurología, radiodiagnóstico, recertificadas las 3 especialidades por el Colegio Médico de la Segunda Circunscripción, subespecialidad neuroradiología y tratamiento del dolor espinal. Es director de la carrera de posgrado, maestría en neurociencias y neurotecnologías de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNR, entre otras cosas. Entre otras cantidad de cosas. Voy a cometer una infidencia. Con Marcos y un grupo de compañeros hacemos música, ¿no? Es nuestro camino, nuestro escape, ¿no? Y quien canta conmigo es un médico, que es Javier Miglet. Y un día salió tu tema y me dice, ¿vos lo conocés al doctor Nagel? Sí. Dice, ese es un maestro de maestros, así que te lo quiero decir, porque seguramente habrá sido alumno en algún momento. Es demasiado. Me va a hacer poner colorado, pero no es tanto. Yo lo único que hice fue enamorarme de lo que hacía.
como todo en la vida, ¿no? Si uno no pone la pasión, yo digo que es Enamorarme, fundamental. claro. Porque dificultades tiene Mariano con sus alumnos, no sé si todos aprenden bien. Nosotros con, bueno, nuestras cosas. Eso así. es enamorarme de lo que... Yo no soy ni mente brillante, ni mi coeficiente intelectual es alto, ni nada que se le parezca. Me enamoré, por eso que me preocupa cuando a veces me empiezan a hacer las cosas. A todos nos tiene que empezar a preocupar, porque en la medida que gastamos nuestro cerebro, nuestros neurotransmisores, si a vos te empieza a cansar algo que haces, es porque estás acercándote por tu estrés a la depresión. ¿Está? Uno de los primeros síntomas de la depresión es ese, es sentirte demasiado cansado y agobiado por algo que hasta ahora te gustaba hacer. Todavía no, porque todos los días tengo ganas. Bueno, lo confieso pero públicamente. Eso es muy bueno lo que estoy diciendo y es muy bueno lo que vos estás diciendo. ¿Querés mostrar, Marcos, algunas cositas? Ahora vamos a mostrar algunas fotitos. Cuando Ariel lo pueda. Y después volvemos un poquitito, vamos y venimos en la vida. Quería hablar de ese cuadro. Sí. Después, en el otro bloque vamos a Ese hablar. cuadro, Pero si porque lo tiene quiere ahí, agarrar ahora. tiene redes. ¿Querés poner el cuadro, Ariel, de María Angélica? Si no te... Ay. Ese cuadro fue parte, ¿no?, de un congreso, fue a pedido. Ese cuadro fue parte de un curso de posgrado, que dictamos en la UNR. Yo siempre soy agradecido a lo que me permitió la medicina y la neurología. Una de las cosas que me permitió es conocer gente muy humana, inteligente e interesante. Tu hermana, María Angélica, sí. Un día la contactamos porque queríamos que en el curso de posgrado hablar de neurología y pintura. Y pintura, ajá. Y apareció tu hermana, un ser excepcional, y supo transmitir con su pincel y con su pintura lo que nosotros hablábamos de cómo se conectaba el cerebro y de cómo veíamos al prójimo. Es ese cuadro, hermosísimo. Después, en el curso, pusimos todos los cuadros que ella había pintado de esta serie y fueron analizados por un psiquiatra. Fue interesantísimo. Rompecabezas. Claro, la serie Rompecabezas. Sí. Hay, obvio, como dice Jorge, hay distintas obras. Después vamos a decir qué es lo que ella sintió cuando hizo esto. Mientras vos preparás para compartir lo que Jorge nos ha traído, la pregunta es que a mí me impresiona, ¿no? Pero por suerte creo que se puede operar el cerebro estando uno despierto. Sí. De todas maneras, dentro de las neurociencias, la neurotecnología vino a colaborar en esto, en que uno conoce las redes que conforman el cerebro, las redes del lenguaje, por ejemplo, y para no lesionarlas es conveniente tener al paciente despierto. El cerebro no duele entonces. No, el cerebro no duele. Claro. Lo que duele es el cráneo, y la cobertura del cerebro, las meninges. Es decir, que primero se anestesia para que eso no duele para y después... que no duela y después el paciente... Claro, hay muchos videos incluso que se ven de los pacientes, algunos tocando la guitarra mientras lo están operando. Exacto, otros hablando y le tocan el lugar y dejan de hablar. Y entonces saben que ese es el límite. Claro. Pero en esto, en nuestro grupo, hay gente muy experimentada. Incluso hay anestesistas que solo se dedican. Mira, yo recuerdo que el primero que me habló de esto, que le mando también un beso grande, es Telmo Nicola. Debe haber muchísimos otros, el neurocirujano. Sí, estoy hablando Telmo es el jefe del grupo de neurocirugía bueno, de donde yo trabajo.
Perfecto. Bueno, Telmo Por eso fue es uno que- en la radio que hace muchos años atrás me hablaba de esto, de empezar a operar y corregir ahí. Yo creo que en aquel momento era el Parkinson, Él ¿no? opera el Parkinson Sí. con el paciente despierto. Claro, claro. Él opera el Parkinson, el paciente está teniendo su temblor Sí. y con un pequeño electrodo lesiona un centro y el paciente en el momento deja de temblar. Qué "Oh, maravilla, doctor, qué maravilla. ya no tiemblo". Claro. Sí, con él tenemos a veces dificultades por el horario de que grabamos el programa, pero nos visitará seguramente para hablar sobre esto que es excelente. magnífico. Bueno, a ver, ¿qué tenemos allí? Vamos a empezar a Vamos mostrar a algunos empezar a fotitos. mostrar algunas Bueno. fotos. Ese soy yo, por supuesto, con anteojos. Y mi segunda hija, Ingrid, la que está embarazada de Ajá. quien está por venir. Del varón, ¿cómo se va a llamar? ¿Sabemos ya? Sí, se va a llamar Dante y dentro de un mes si Dios quiere, lo tendremos con nosotros. Dijiste Dios, miraste para arriba, cuando te encontrás con encrucijadas grandes, que tu profesión las debe tener y muchas, ¿en algún momentito tenés comunicación con él? No sé si tengo comunicación con él, pero todas las veces que tengo algún problema, especialmente diagnóstico, miro hacia arriba y trato de encontrar a mi madre, que era muy creyente y que pienso que está al lado Claro. de Dios. Y habitualmente me resuelve los problemas. Mira. Sí, habitualmente me ayuda a resolverlos. ¿Y esa belleza? Porque bueno, esa belleza nació en Bélgica. Ah, mira. Nació en Bélgica. Yo tengo un hijo que vivió 4 años en Bélgica y esa belleza es mi nieta. Oh. Mi nieta, ¿Nombre? Emma. Emma. Emma Filomena. Mira. Filomena se lo puso el Papa. Ajá. El Papa. Sí, el Papa. ¿El Papa actual, Francisco? Sí, el Papa Mira. Francisco, porque ellos fueron un miércoles y el Papa le bendijo la panza y mi hijo y mi nuera le preguntaron, ¿se aceptan nombres? ¿Se aceptan? Y el Papa le dijo, póngale Filomena. Y bueno, entonces Emma Filomena. Emma Filomena. ¿Qué habrá sido el mensaje del ¿Por qué Claro. Filomena? Sí, no? después fuimos ¿Algún a familiar? repasar el árbol Sí. genealógico, pero no figura Filomena Mira. en la Claro. genealogía del Papa. Sí. ¿Qué tengo que hacer? ¿Una Tandita. tandita? Bueno, pero ¿querés que nos vayamos con algo así Eso, como esto? eso tiene Un varón. mis emociones. Están Por eso, ahí. esto va a hacer que mi cerebro no se pueda clonar. Esta es una carrera de Fórmula 1 Sí, que ocurrió el domingo, sí. pero que yo la viví hace 4 años atrás con mi hijo, que es el que está a la izquierda, Sí. Bélgica. en Bélgica, en Spa-Francorchamps. Claro. ¿Y quién me aconsejó que vaya a ese circuito? No sé. Un amigo también que me dio la medicina, ¿Quién? que me dio vivir cerca, en Jambi, yo en Progreso. El Lole. El Lole. Claro. El Lole me dijo, si vos querés conocer un circuito, andá al de un bello circuito, Sí, sí, sí. andá a ese. Sí, le gusta mucho a los pilotos de este circuito. Sí, es el circuito. acordeón qué es? Ah, bueno, ahí voy. Ay, pero tengo que ir, sí, Sí. ya voy. Ya voy, sí. La última. ¿Qué es esto, Ah, Jorge? como tenemos pasado de músicos, Sí. yo a los 5 años mi padre me puso un profesor de música Ah, y empecé a tocar el acordeón a piano sí. y el acordeón y el piano. Y el piano. Ajá. Me recibí, pero después me tuve que venir a Rosario y la música pasó. ¿Y no es un cable a tierra? ¿No seguís tocando? Voy a intentarlo ahora. Ya varios terapeutas Claro. me han aconsejado. Yo te lo digo desde el corazón. No, sí, bueno, varios terapeutas. venimos en un minuto junto a Jorge, su vida y tan apasionante, tan llena de emociones, ¿no? Justamente, así que ya volvemos. Quédese allí. La salud y el buen estado de su animal es el objetivo de nuestros profesionales.
Atención especializada en equinos, equinos deportivos, venta de artículos de talabartería. Veterinaria Doctores Grande y Robea SRL. Ovidio Lagos 2190, teléfono 431-4799. Mi corazón con el Kini late más. Elegí 6 numeritos y a ganar, siempre a ganar. No dejemos de soñar. Kini 6, vos sos mi amor. Vamos todos a jugar. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Sono Informática y Audio Profesional, Notebook, impresoras, Sono, proyectores de TV y video, Sono Urquiza 1155, web, sono-delmediostore.com. Estamos recuperando para los rosarinos el valor del Palacio Basalo, accesibilidad y sustentabilidad puesta en valor del Consejo Municipal de Rosario. Quiero comprar una Air Drill. Pero ¿por qué no compra una sembradora que siembre bien? ¿Ah, sí? ¿Y cuál? La sembradora Bertini, gran autonomía, mayor precisión de siembra, más penetración, es más práctica para el transporte. Esa es una sembradora que siembra bien. Me convenció. Bertini, líder en siembra directa. La educación es un compromiso de todos. UDA, Unión Docentes Argentinos Seccional Santa Fe, en Rosario, Moreno 1981. Wow Peluquería, turnos al 153 75 03 47, La Prida 563, timbre 1. Milonga pa' recordarte, milonga sentimental. Otros se quejan llorando, yo canto por no llorar. Y aquel buzón carmín y aquel fondín donde lloraba. Soy sangre y piel del tono aquel que me dio su semilla. Esta voz que una vez me sonó a hueco, cuando le dije, adiós, Nonino. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer, tal vez te provoque risa verme tirado a tus pies. Comportándonos y, como el cerebro sin agua. Seguimos charlando sobre el cerebro, por supuesto, como el ¿no? cerebro reptiliano, ¿no? Hay tanto que hablar sobre esto. Ustedes saben que me viste Si Supieras Vida Mía. Muchas gracias, hermosos estos aritos y este remerón, digámosle así. Bueno, gracias, Ailén, como siempre, un gusto. Queríamos concluir con el cuadro de María Angélica. ¿Querés ir leyendo lo que ella siente? ¿Por qué hizo ese cuadro? El hombre, dice, está inmerso en la búsqueda de lo bello, pero el sentimiento de lo bello no es homogéneo y varía culturalmente. Rompecabezas es la serie, dice que investigó el cerebro como órgano motor, director y su relación con el medio social. Bueno. Mira vos, María Angélica. Así es, así es. El cerebro ahora, perdón, te digo que el cerebro, por eso nos engancharon hablando, el cerebro ahora se lo ve en movimiento. En realidad se lo ve estructuralmente, con todos sus lóbulos, la corteza, la sustancia gris y blanca que tiene el cerebro, y se lo puede ver funcionando, consumiendo oxígeno. Es decir, yo muevo la mano y veo qué área del cerebro estoy utilizando para mover la mano. Porque tuve la esto oportunidad es muy de estudiar a un gran músico. Bueno, ¿a quién estudiaste? De estudiarlo, pero de estudiarlo porque él se prestó, no porque estaba enfermo. Sí. A alguien que yo quiero también muchísimo y que estuvo en este curso, que es el profesor Fernando Siraola. Ah, queridísimo Fernando también. Fernando. Y
porque a mí siempre me llamó la atención cómo es que pueden dirigir en el espacio, ¿no? Pero la pregunta que yo quería hacerte tiene que ver con eso. Ya que vimos el acordeón, Sí. ¿el cerebro cómo es? Como cuando vos abrís un piano o un acordeón, que adentro hay todas teclitas que suben o bajan o de acuerdo a lo que vaya tocando el músico. ¿El cerebro funciona así? Yo muevo los dedos y hay algo que se mueve. Es muy complejo, por eso que lo último que quiero dejar es a cada cual su cerebro y a cuidarlo mucho. ¿Qué implica cuidarlo mucho? No estresarlo, comer saludable, dormir bien, no tener alteraciones en los lípidos, no tener hipertensión arterial, no fumar, no intoxicarse. Porque si no, empezamos a perder lóbulo. Empezamos a alterar, empezamos a perder memoria. Eso significa cuidar el cerebro. ¿Qué le preguntamos? No, que yo le preguntaba si en el futuro íbamos a sumar un lóbulo, muy guaso lo mío fue, pero o perder uno de ellos, o sea, ir para atrás o para adelante, ¿no? Depende. Depende cómo lo cuidemos. Es pura y exclusivamente de nosotros. Si decidimos cuidarlo Claro. o si decidimos dañarlo. ¿Quién vemos allí, Jorge? Mi hija menor, Sofía, mi hija menor, que todavía vive con nosotros. No, ingeniero industrial el mayor, abogada, Ingrid, y contadora, Sofía. ¿Y la señora que banca? La señora que banca, divina, a ella le debo todo prácticamente, es farmacéutica. ¿Y ha ejercido, Jorge? Sí, ejerce. Ejerce. Para ejercer, ella se ideó, para estar con sus hijos, tener la farmacia a la vuelta del colegio, del latinoamericano. Pero mirá. A la vuelta del latino. Porque... Entonces mis hijos, ella los cruzaba. Ahí eso es lo que se espera, ¿no? Lo que estoy viendo. Y eso es lo que se espera. Claro. Ese es el que está por llegar ya con sus... Esos colores no condicen con... No condicen, pero me parece que el padre condice. ¿Y esto con todo? ¿Qué es esto? A ver si podemos esta última fotito. No, esta última fotito tiene que ver con mis padres, con una de mis mayores alegrías, que fue juntar a toda mi familia, a mis amigos y a los amigos de mi hija que cumplía 15 años. Y además tiene arriba las vacaciones cuando ellos eran muy chiquitos, en el mar, que la medicina también me permitió convivir con momentos muy lindos, muy lindos. No te pregunté, ¿cómo fue tu infancia allá en Progreso? Mi infancia en Progreso fue muy buena, tengo muy buenos recuerdos, pero Progreso no tenía asfalto en esa época. Y cuando llovía, para ir al colegio secundario, porque tampoco tenía colegio secundario en esa época, teníamos que ir a Santa Fe. Y todo llegaba el domingo, y por eso que uno tiene la depresión del domingo a la tarde. Porque llegaba el domingo y teníamos que irnos a un colegio pupilo, a Santa Fe. ¿Le hablas a tu cerebro? Sí, claro. ¿Y qué le decís? ¿Qué le digo? Que me disculpe por no cuidarlo muchas veces, cuando estoy estresado. Cuando estás estresado. Y que me enseña a tranquilizarme. Jorge, un placer enorme, ¿no? No, el placer fue mío. Yo me sentí muy cómodo. Gracias, gracias. Y me di cuenta de que la música es fundamental. Te felicito por la buena música que haces. Los felicito y te felicito. Bueno. Y me di cuenta que la música es fundamental. Nunca estuve tan tranquilo y olvidado de las cámaras como en esta oportunidad. Por la calidad y la calidez de nuestro entrevistado, yo sé que a usted le gustó este programa, por lo tanto lo invitamos como siempre junto a todos mis compañeros para que el próximo domingo a las 18:30 aquí por Somos Rosario nos sintonice nuevamente. Muchas gracias. Yo ejercité una cosa que...